Muy buen día a todas las personas que les gusta escuchar el podcast de La Polaca. Este proyecto que estamos empezando para comentar en tiempo real las noticias que ocurren en nuestra región. El podcast Chal de La Polaca, yo creo que hay muchas cosas que comentar esta semana. Hubo en el lado americano, hubo ahí algunas... se soltó un memo de parte del FBI del lado de Trump, y en el lado mexicano Corral acertó una fiera victoria sobre el gobierno del presidente Peña Nieto, ¿no? Sí, bueno, sobre Corral yo creo que se ha convertido en un fenómeno político que todavía no acabamos de digerir, pero que es digno de analizar por las probables repercusiones que su actuación puede tener en el futuro inmediato del país. Yo creo que lo que ha logrado, su victoria frente al Peña Nieto, es muy importante porque para su historia personal es un hito, es una hazaña, pero creo que es funesto para el Estado mexicano, es funesto para Peña Nieto, es funesto para la gente en general, para los mexicanos, porque su victoria sobre el Estado mexicano nos demuestra que el Estado mexicano no existe. Sí, siente un precedente. Pero vamos a platícanos un poquito qué fue lo que pasó, cómo empezó todo y... Bueno, no existe porque no aplica la ley, porque vive en medio de la impunidad y porque está inmerso en la corrupción y esa corrupción le impide actuar. No puede ejercer la ley porque tendría que ejercerla contra sí mismo. Y esa es la desgracia del Estado mexicano, esa es la desgracia de los mexicanos y de México. ¿Te refieres a Peña Nieto? No, el fenómeno que está causando Corral, o sea, la victoria de Corral sobre el Estado mexicano es anular su autoridad. Demostrar que no tenemos presidente, que no tenemos un Estado, que no tenemos división de poderes, que no tenemos un pacto social, que no tenemos un acuerdo regido por la ley. Y cuando eso sucede, pues estamos en un estado de anarquía, y cuando estamos en anarquía, lo siguiente es el caos y un probable golpe de Estado o un gobierno autoritario. Esa es lo de la desgracia que estamos en el umbral de un caos total en México, y por eso creo que es un acontecimiento funesto para México. Lo que sucedió es que Corral obligó al Estado mexicano a Peña Nieto a pagarle 900 millones de pesos. ¿Que le correspondían o no? Sí, claro, le correspondían, y lo exigió, y además la extradición de César Duarte, que también es justo que lo exija, y otras situaciones que pidió Corral, como que le condonaran una multa. Pero lo que está mal de Corral es que lucha contra la corrupción a través de la corrupción. ¿Cómo así? Sí, porque lo que utilizó Corral fue un chantaje político utilizando la fuerza del gobierno del Estado para asustar al gobierno mexicano, y lo logró. Porque se llevó empleados de gobierno, se llevó al gabinete, se llevó dinero del gobierno para hacer una campaña político-electoral y someter al Estado mexicano, no por la vía de la legalidad ni de la política, sino de la fuerza. Y entonces lo logra, y vemos un presidente Peña Nieto subyugado, sin poder, temeroso, y en un año electoral. Entonces, si esto es ahora, imagínate lo que puede ser dentro de 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque el ejemplo de Corral nos dice que para doblegar al Estado mexicano hay que usar la fuerza. Claro, y hay que pasarse de lanza. Exacto, o sea, como lo hace el crimen organizado. Sí, me traicionaste, toma, te mato. Entonces, así vamos a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya no funciona la ley, porque ya lo que funciona es la ley del más fuerte, porque ya estamos en un estado selvático, de anarquía, de violencia, en el que tiene más saliva traga más pinole. Sí, porque pues a mí lo que me preocupa es que, yo le he hablado a Corral un poquito porque, bueno, pues si se ve una victoria, ese dinero legítimamente le correspondía a la entidad de Chihuahua. Hay una serie de peticiones legítimas que al finalmente gana y se las van a dar, pero pues con qué autoridad moral, siendo que la Fiscalía de Chihuahua está hecha una corrupción como siempre ha sido, pero no se ven esfuerzos de limpiarla. La cantidad de asaltos, la cantidad de asesinatos,
el movimiento, el crimen organizado está más feroz que nunca, la gente vive asustada, los inversionistas no quieren, los emprendedores no quieren emprender ni invertir en Juárez ni en Chihuahua porque tienen miedo, justamente. El que se asoma a la cabeza se lo echan. Y pues claro, es un clima de miedo e inseguridad que estanca la economía del Estado y que no se ve que se está haciendo nada. Entonces, ¿con qué autoridad moral? Pero además no está combatiendo la corrupción dentro de su gobierno. Exacto, dentro de su gobierno. Los contratos a los proveedores siguen igual, tráfico de influencia sigue igual. El hecho de que los empresarios que apoyaron a su caravana de la dignidad sean proveedores del gobierno del Estado, pues eso ya le quita cualquier validez moral. Y empleados del gobierno. Y cualquier autoridad moral. Y los empleados del gobierno, pues que siguen cobrando su sueldo y andan felices en las vacaciones allá disfrutando la caravana. Entonces, eso nos lleva a otra cosa. Entonces, bueno, decimos, si Corral utiliza descaradamente los recursos del Estado, los desvía para hacer su lucha personal, bajo el pretexto de César Duarte, entonces, ¿por qué lo hace? ¿Y qué es lo que lo lleva a mentarle la madre al gobernador de Jalisco y al secretario de Hacienda y a Peña Nieto y al que se le para enfrente sin que nadie le diga nada ni le haga nada y que en lugar de gobernar ande en una campaña proselitista? Hay que recordar que esta misma semana vino el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson. No te creas cómo se pronuncia. Y nos vino a decirnos que tuviéramos cuidado con Rusia y con China porque podría influir en las elecciones de México. Y pues ese es un tema que ya se había debatido acá en México, pero que como siempre las autoridades de México salieron a decir que no había tal cosa, que no era cierto, pero ya teníamos el antecedente de Rusia en Estados Unidos. No, y en las elecciones histórico de siglos que Rusia ha tenido intervención en las naciones americanas, o ha querido. Sí, entonces cuando eso sucede dicen, bueno, es que vino a pegarle al PG, porque el PG, pues claro, es el más izquierdista más radical y que simpatiza con Maduro y con Fidel Castro y todas las revoluciones. Pero digo yo, ¿y por qué no voltear a ver a Javier Corral, que ya rebasó al gobierno mexicano, rebasó a Anaya, rebasó a Mid, rebasó a los candidatos y está haciendo un movimiento nacional revolucionario, pero que puede trascender más allá de cualquier campaña política y que puede derivar en un caos? Pues sí. En un golpe de Estado, no digo ahorita, pero en los próximos meses, quizás un año, quizás dos. ¿Y por qué no pensar que Javier Corral está patrocinado por una fuerza tan grande como Rusia o China? Hay que recordar que Javier se fue a China a los 2 meses de haber tomado el gobierno de Chihuahua. ¿Qué fue? Todavía no sabemos. Pero se fue, duró 2 semanas allá. Y el Universal, fíjate, que es un periódico medio oficialista también de Peña. Sí. Pero ahora que salió esta nota de que Peña pues le había dado todo a Corral, ¿verdad? Sin prácticamente agarrar nada a cambio, pues el Universal sacó una nota diciendo que el gobierno de Chihuahua había omitido explicar 600 millones de pesos que se les habían entregado el año pasado y que tenían que haberlo entregado en un reporte y que no hay explicación ni de qué pasó con ese dinero, ni a dónde se fue, ni en qué se gastó. El problema es que el gobierno federal no tiene credibilidad, aunque tenga razón. Ajá. La gente no le cree, pues es que o no, por lo no menos. Tenía razón, no tenía por qué darle nada a Corral y lo cedieron todo. Exacto, porque no tienen credibilidad y no tienen autoridad moral. Y entonces, pues, para mí no es que Corral esté tan fuerte, que sí está, porque pues hay que darle un poco de conocimiento de que él pues se aventó ese jale, a pesar de la crítica externa, y le funcionó, pero pues habla, yo creo que más de la debilidad de Peña que de la fortaleza de Corral. Bueno, pues yo diría que son las dos cosas, pero esa es la desgracia del Estado mexicano, que el gobierno cayó en decadencia por la corrupción, por la impunidad, y ahora no tiene la capacidad de aplicar la ley, porque si no la aplica contra sí mismo, pues no puede aplicarla contra los demás. Ahora, lo que tenemos que ver es qué es lo que está moviendo a Corral. O sea, si tomamos como válida la hipótesis que maneja el secretario de Estado, pues podríamos decir, bueno, a lo mejor el PG sí está metido con los rusos, o está con Maduro, o está con Cuba, pero hay elementos en la caravana de Javier Corral que nos relacionan con la revolución bolchevique del siglo pasado. O sea, por ejemplo, Javier Corral está utilizando una propaganda bolchevique en su difusión de la caravana, en su lucha personal. Pero además, las tácticas que está siguiendo son las que han seguido todos los dictadores del mundo.
una causa justa, vamos a decir la corrupción, contra un gobierno tirano que está explotando a la gente y la gente se prende con esa bandera porque está sintiéndose explotado, porque está consciente de que el gobierno es corrupto y lleva al Estado que está en ese momento, por ejemplo, los zares de Rusia en ese momento, o el gobierno de Batista en Cuba, o la democracia de Venezuela, se apoderan del gobierno, se apoderan del Estado, se reeligen, montan un gobierno autoritario, una esclavitud contra la gente, y ese ha sido el destino de todas las revoluciones, estilo Javier Corral. Y no está descabellado, fíjate, porque al final de cuentas a Rusia lo que le conviene es destabilizar al Estado norteamericano. Totalmente. O sea, ellos sienten, y porque así ha sido Putin desde siempre, o sea, se siente súper paranoico, siempre se ha sentido que el enemigo número uno son los Estados Unidos de América, ¿verdad? Y entonces está apoyando a Trump y está apoyando estos elementos no porque a él le parezca que afectan positivamente sus intereses, sino porque afectan negativamente los intereses de Estados Unidos. Y en ese sentido, creo que no le interesa tanto quién gana en México, sino primero que se divida la sociedad mexicana, que se polarice como se polarizó en Estados Unidos, pero que aparte, de preferencia, que sea un gobierno extremista que le afecte negativamente a Estados Unidos y en las relaciones comerciales, en las relaciones de paz, en las relaciones militares, civiles. Y tal como lo ha planteado Javier Corral hoy en su caravana en Ciudad de México, es eso. O sea, ya se creó la división, ya se creó el desprestigio del gobierno, ya se creó un sentido de aversión de la gente hacia el gobierno mexicano. Y finalmente, cualquier candidato que gane, sea Mitt, sea Anaya, sea el PG, no va a tener legitimidad. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Con un pueblo encendido, con un pueblo enojado, con un pueblo que tiene un caudillo, como sería Corral o cualquier otro, va a desestabilizar cualquier gobierno que tengamos. Y eso es peligrosísimo porque estamos en una situación de crisis, de corrupción, y la gente quiere honestidad en el gobierno, pero no quiere ser honesto en sí mismo. La gente no quiere ser honesta, no quiere trabajar por eso, nomás quiere que los demás cambien, y ese es el gran problema de los mexicanos. No, y en general de lo que está sucediendo a nivel mundial, la polarización de ideas en que ninguno de los dos lados quiere ceder y ambos están correctos, y entonces pues para mí lo que sucedería es que peor que en Estados Unidos, ¿verdad? Porque aquí es una polarización de dos polos, pero en México con 3, cada uno con 30% del electorado, no se puede lograr nada. Sí, exactamente. Entonces, lo grave es que todos los candidatos son objeto de escarnio, de burla, de desconfianza, y la gente tiene razón. Pero no ¿hacia dónde vamos? ¿Eh? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, como quiera que sea, tendríamos que tener unidad, pero con un fin práctico, con un fin válido, que sería rescatar a México como país. Pero así como vamos, pues vamos a hacer garras. Pero pues tú como ciudadano, ¿qué te toca hacer? Porque pues yo creo que yo digo, como ciudadano lo que nos toca hacer es poner nuestra parte, que es ser honestos. Pues sí. Nada más que es más fácil ser deshonesto. Por eso la gente no quiere ser honesto, ¿eh? No quiere aplicar la ley. Si tú tienes un hijo delincuente y llega la policía por él, lo vas a esconder y vas a decir que la policía es corrupta y que lo quieren cargar con droga, y a lo mejor tienes razón, pero tu deber como padre es entregarlo, ¿no? Pues sí, y como ciudadano. Como ciudadano, pero la gente no va a hacer eso. No. Digo, así en todos los aspectos, en todos los rubros de la vida, de la vida activa, de trabajo, sociedad, familia, religión. La verdad es que no queremos poner nuestra parte. No, y fíjate, por ejemplo, yo lo veo con las multas de tránsito. A mí me toca llegar a conversaciones en que alguien llega todo orgulloso. Oigan, ¿qué creen que pasó? Y te cuentan una anécdota de cómo se tumbaron un policía con 100 pesos. Claro. Y lo conectan como con orgullo. Y pues yo los veo así como que... estás presumiendo un acto de corrupción personal, ¿verdad? Sí. O sea, ¿de quién habla mal, del policía o de ti, verdad? Pues también es la corrupción y la burocracia, ¿no? Porque es más difícil ir a pagar una multa, a perder todo el día o 2 días, que darle un billetillo al policía. Y te ahorras todos los problemas, pero eso es lo que está mal. O sea, está mal la gente, pero también está mal el gobierno, porque pues debiera facilitar las cosas. En Estados Unidos tú pagas tus recibos de servicio por internet. Pues sí. Y en México hay que ir a hacer filas de 3 días
Sí, no existe, no te Y puede todavía pagar. te regaña el cajero, ¿no? Y tienes que pagar reconexión y que esto y que lo otro. Entonces, o sea, estamos en un atraso administrativo, político, moral, pues degradante. O sea, por eso es hacia donde vamos al caos. Pero yo creo que ahí tiene que ver con la sociedad no exigiendo, ¿no? O sea, yo sí. Pero ¿a quién le exiges? Tienes el caso de Uber, el caso de Uber en Juárez. A ver. O sea, ¿Qué pasó en Uber? las mafias se apoderan de Uber y le cobran cuota a los choferes. Pero ¿cómo lograron eso? Porque yo no entiendo todavía cómo una empresa tan grande permite que eso suceda y no ha salido a la luz. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que alguien se apoderó de los carros y de las plazas, de los territorios. O sea, compro 20 carros y hago una mafia con policías, con tránsitos, como lo han denunciado los choferes, y cobro cuotas. Tú no puedes entrar aquí. Y si entras, pagas. Entonces, lo que parecía un buen negocio para la gente común, que tiene un carro, que busca la manera de vivir honestamente, de una manera, con un ingreso adicional, pues ya no puede, porque ahora tiene que pagar la mitad de lo que gana a la cuota. Y los taxistas lo pagaban al sindicato. Y el sindicato a la autoridad, y a la policía, y a tránsito. Entonces ya es lo mismo. ¿Qué haces? Entonces dices, ok, me están asaltando ahorita. Tú vas a decir, bueno, pues son los de la cuota, ¿ah? Policía. No, la policía no va a ir. Al contrario, si va la policía, ahí te pega. Ahí te golpea. Entonces, por eso te digo, hay que protestar, pero ¿con quién? Corral está protestando. ¿Con quién? Contra el gobierno. Pero con un movimiento anárquico, fabricado, porque no hay gente ahí. Todos son acarreados, son aviadores, son gente del gabinete. ¿Ok? Pero también el gobierno pues va a usar sus recursos para manejar su versión. Y ese es un enfrentamiento que va a explotar. De hecho, ya creo que ya explotó. Eso es lo que yo estoy viendo, de que en un año electoral como el que viene y con una confrontación de este tamaño, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? No hay un proyecto de nación, no hay un plan de gobierno, no hay un seguimiento a nada. Tú sabes, aquí, por ejemplo, en Juárez, llega un presidente y hace una banqueta y llega el otro alcalde y la tumba. Y hace la de él, y luego llega el otro y la tumba, y así. Y por eso Juárez está así. Y así está el país. No hay seguimiento, porque si no eres... O sea, llega un alcalde, pinta las patrullas verdes. Y llega uno del PAN y las pinta azules. Y ahora, si llega uno del Morena, pues las va a pintar amarillas. ¿Y qué nos pasa? O sea, no hay una institución, no hay una... No hay continuidad, no hay respeto por la institución. No hay un Estado. Ajá. No hay un gobierno. El culto a la personalidad, ¿no? Sí, es nomás el interés de las mafias, del partido y de los no partidos y de los grupos. No, pues por eso estamos así. Pero ¿ante quién nos quejamos? Dime tú, al INE, a la PGR. Pues no, yo no sé. Pues yo pues no, a yo nadie, no porque sabes que la impunidad agarra parejo. Pero lo que sí es que, mira, yo creo en lo siguiente. Hay una frase muy famosa de Roosevelt que decía, en cualquier momento de decisión, se puede hacer lo correcto, se puede hacer lo incorrecto. No, lo mejor que se puede hacer es lo correcto. Empiezo otra vez. En cualquier momento de decisión, la mejor cosa que se puede hacer es lo correcto. La segunda mejor cosa que se puede hacer es hacer lo incorrecto. Y lo peor que se puede hacer es no hacer nada. ¿Y qué es lo más fácil? No hacer nada. Por eso. Ese es el problema, que la gente no queremos hacer nada. ¿Sí? Pero hacer lo correcto cuesta trabajo, cuesta someterte a la ley, cuesta someterte al orden, cuesta ser respetuoso, cuesta a veces aguantar abusos y nadie estamos dispuestos a tolerar eso. ¿Por qué? Porque la cultura es eso, agandallar. ¿Y qué? Pues no pasa nada. O sea, pregunta en los barrios cómo vive la gente. O sea, ahí está lleno de drogas, y llegan y les cobran la cuota, llegan y se meten a la casa, les roban cosas, pero no hay una autoridad que te defienda. El Estado dejó de cumplir su misión y ese es el problema. Dejó de existir. Y cuando el Estado deja de existir, se acabó. Ya estamos en la jungla. Sí, porque ¿para qué vas a rendirle cuentas al Estado si no te da... Y te pongo un ejemplo. Ahorita
hay una fuerte corriente contra el alcalde Cavada porque tuvo un conflicto con un periodista. Pero Corral ha tenido muchos conflictos, empezando por Miroslava. Claro. Ha habido funcionarios deshonestos que amenazan a periodistas. ¿Y qué se ha hecho? No se ha hecho nada. Entonces, por eso te digo, es el que agandalla más es el que gana. Sí. Y ahí, entonces hay que, bueno, si estamos dispuestos a eso, pues hay que aguantar las consecuencias. Nada más que estemos conscientes de lo que viene. Pues sí, ¿verdad? Si eres alguien que apoya al gobernador, ¿verdad? Y que lo ves como algo positivo, que está, pues, amedrentando la autoridad del gobierno federal, aunque sea Peña, porque a final de cuentas, pues yo creo que muchos estamos también descontentos con el desempeño de Peña. Totalmente. Y con su debilidad. Pero pues sí se me hace grave que... Bueno, yo creo que ese sería otro punto que quizás digno de otro segmento, pero lo que ha venido pasando es de que los presidentes y las autoridades son elegidas por grupos de poder que están más arriba del Estado, de los partidos, incluso del gobierno. Los súper ricos. Sí, entonces esa élite elige a borregos, ¿no? O sea, gente... Manejable. Y eso ha venido pasando con Fox, con Calderón, con Peña Nieto. Y a la hora de que viene un problema, se crea una crisis de liderazgo político como la que estamos hoy enfrentando. Sí, porque no tienen con qué. Sí, ahora... Se veía en la relación cuando se juntaron Obama, Trudeau y Peña, que se van a juntar los tres. Sí. Se veía, en el lenguaje corporal se veía quién era una persona en sí misma y estaba ahí, sabía lo que estaba haciendo, y quién estaba todo asustado. Y claro, pues no sabe ni inglés, ¿no? Pareto Faldero ahí caminando como... Sí, entonces pues eso es lo que ha venido pasando con las autoridades, con los gobiernos. ¿Por qué? Porque la gente no tiene participación y además la gente no tiene la capacidad ni la participación para exigir, como decías tú, algo mejor. Y fíjate, pues a mí lo que me preocupa es que si el gobierno de Peña está tan débil que le entrega todo a Corral sin nada a cambio, ¿qué es lo que va a hacer al negociar con Peña? Lo dejamos para el siguiente programa. Porque pues, sí, porque a mí me preocupa porque, bueno, esta es la negociación más importante de las últimas 2 décadas. La renegociación del Tratado de Libre Comercio. Ya Trudeau, el de Canadá, les dijo, no, pues a Canadá no me lo van a andar empujando, Aquí vamos a tratarnos como adultos, vamos a respetar las reglas y vamos a hacer cosas serias. Si no, vámonos. Y por ejemplo, Trump dijo, voy a cancelar el acuerdo del Transpacífico. Y Canadá dijo, pues no hay PEX, salte, nosotros le seguimos sin ti, no te necesitamos. Y este tibio ni ha defendido al país, ni ha defendido la mano de obra mexicana calificada, ni la capacidad productiva de los mexicanos, ni el esfuerzo que se hace por prevenir las drogas porque al Estados Unidos le interesa, o el esfuerzo que se hace por detener a los migrantes que vienen de Centroamérica. No ha mencionado nada. Tiene tantas cartas en la mesa y anda escondiendo con la cola abajo del... Porque es un país pacifista. Pues sí, pero a mí... O sea, el país pacifista es el que se entrega. Anda entregando. Esa es la cultura del país. Y de Peña, en particular. Exacto. Gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima. En la siguiente.